se origina en un seminario que se llevó a cabo en Buenos Aires para analizar y discutir algunos temas comunes o diferenciales de estas dos grandes metrópolis o capitales latinoamericanas, las dos capitales más grandes de América Latina. Entonces, en este seminario se presentaron una serie de trabajos generales para dar como un contexto general al estudio de las dos metrópolis y una serie de temas específicos que estaban más ligados con la temática ambiental, como por ejemplo el tema del agua, el tema del transporte, el tema de la gestión ambiental, mientras que los temas más generales tenían que ver cómo se gobiernan las ciudades, como aspectos demográficos y de centro-periferia de las dos ciudades que sí eran diferentes, como para dar un contexto al análisis de los dos casos. Bueno, Argentina y México son dos estados federales con un gobierno central fuerte en los dos casos y con tanto la ciudad de Buenos Aires como la Ciudad de México tienen un gobierno propio a partir de la misma fecha del año 1997. En eso hay una coincidencia muy grande, que tienen su propio jefe de gobierno y ya no depende del gobierno federal. Entonces eso vale la pena resaltarlo. Ninguno de los dos casos tiene gobiernos metropolitanos, es decir, que tenga un gobierno a nivel de toda el área metropolitana que le permita coordinar mejor las diferentes políticas que se dan tanto en la zona central como en la zona periférica. Entonces, esos son algunos rasgos que vale la pena poner énfasis. Ahora, nosotros hicimos unas comparaciones muy interesantes que muestran a través de unos cuadros que no tengo posibilidad de presentar aquí, que lo que se llama la capital en el caso de Buenos Aires y el Distrito Federal en el caso de México, la ciudad de Buenos Aires en el área central tiene mejores condiciones que la Ciudad de México. Y la Ciudad de México también es mucho más grande, eso vale la pena aclarar. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires en su área central, en la capital, tiene solo 3 millones de habitantes, la Ciudad de México tiene casi 9 millones. Entonces, la distribución de la población entre la capital y la zona conurbada también es muy diferente. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como es chico el área central, es mucho mayor la zona conurbada. Y una cosa que nos llamó la atención, que se ve mucho en esos cuadros, es que a nivel de las zonas metropolitanas, la Ciudad de Buenos Aires está bastante peor que la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la parte central está mejor Buenos Aires, a nivel del conurbano, de lo que llaman la parte de la extensión, está mucho peor la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una acumulación de pobreza impresionante en la zona conurbada de la ciudad, mientras que en el caso de la Ciudad de México, esa relación entre centro y periferia, entre la Ciudad de México y la zona conurbada, no es tan dispareja. Entonces, para el conjunto de la zona metropolitana, está mejor la zona metropolitana de la Ciudad de México que la Ciudad de Buenos Aires. Y eso me parece que fue un hallazgo que nosotros podemos mostrar en este libro, porque en general
Buenos Aires se ha caracterizado durante muchos años por tener una clase media que ha emparejado la ciudad con menos contrastes entre los grupos más ricos y los grupos más pobres. Pero esto que ha pasado en el Gran Buenos Aires es realmente un hecho insólito que ha ocurrido en las últimas décadas. Bueno, en el libro de dos grandes metrópolis latinoamericanas, Buenos Aires y México, se toca un tema que para mí es muy importante en el desarrollo, en el desempeño de las ciudades. Fue, pues hasta cierto punto, sorprendente para mí encontrarme con que hay grandes similitudes en materia de transporte, en lo que ocurre en la Ciudad de México y en Buenos Aires. A diferencia de la Ciudad de México, allá tienen dos divisiones territoriales para referirse a la región metropolitana de Buenos Aires. Hay una región metropolitana y hay una ciudad autónoma de Buenos Aires. La región, por supuesto, tiene un área territorial mucho mayor que la ciudad de Buenos Aires. Encontré grandes similitudes en materia de transporte, sobre todo en materia de transporte público, en que hay una tendencia muy similar del crecimiento que tiene el automóvil privado para el uso de viajes al trabajo, en fin, para todos los motivos que pueda haber para viajar. Encontré con que hay metro, pero no tan importante ni tan extenso como en el caso de la Ciudad de México, y que hay digamos que están surgiendo modos de transporte que también el mismo crecimiento de la ciudad y las necesidades de la ciudad hacen que aparezca, que es, por ejemplo, el Uber en México, y en el caso de Buenos Aires hay otro sistema de transporte, los charter que les dice, y hay otro sistema de taxis también de puerta a puerta, muy similar al Uber. Entonces, también en ese sentido hay similitudes, ¿no? Quizás este sistema de charters no existe en México, porque el charter transita por las autopistas metropolitanas de Buenos Aires y hacen largos recorridos, o sea, son desde 10 hasta 100 kilómetros de distancia. El promedio es aproximadamente para cada viaje de 30 kilómetros. Entonces, esa es la gran diferencia. Ese es un transporte que no existe. Pero la gran tendencia de la motorización en ambas ciudades es igual. Incluso la cantidad de vehículos por cada 100 personas es muy parecido, anda alrededor de entre 35 y 40 en ambos casos. Hay diferencias internas, ya dentro de la metrópoli, por supuesto, hay diferencias, porque hay sectores con ingresos más altos que otras regiones, y por tanto la posición del automóvil privado pues, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México podemos encontrar algunas delegaciones como Iztapalapa, donde la existencia del automóvil por cada 100 familias, por ejemplo, es mucho menor que en el caso del sur, como Tlalpan o en el poniente. Y lo mismo sucede en Buenos Aires, o sea, también en eso pues, las grandes diferencias socioeconómicas dentro de la urbe pues son distintas, ¿no? Son el mismo mosaico que encontramos en la Ciudad de México, lo encontramos también en Buenos Aires. En ese sentido, me gustó mucho haber leído el caso de Buenos Aires, comparándolo con la Ciudad de México, y repito, hay similitudes y hay diferencias notables que vale la pena destacar en el momento que se haga el comentario sobre el libro, que pronto será, el día de mañana. La extensión, claro, hay una gran diferencia entre la extensión de la zona metropolitana de la Ciudad de México y la región de Buenos Aires. La Ciudad de México es mucho mayor, con mayor población, por supuesto, también, y por tanto con un número de viajes mayor. O sea, todo es en relación a la magnitud de la ciudad, ¿no? Más tamaño, más extensión, más viajes, ¿no? La proporción entre el uso del transporte público y transporte privado también es más o menos similar, pero por supuesto creciendo la participación del automóvil a lo largo del tiempo.
Entonces, yo creo que eso es lo que más vale la pena destacar en esta diferencia y en esta similitud entre la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires.